El apellido de Nicolás y la empresa Omex, sin lugar a dudas, son uno mismo en imagen: corrupción, impunidad y desfalco. Pasaron los días en que tanto la empresa como los de Nicolás eran los empresarios exitosos que le daban un plus a las reuniones, eventos y presentaciones, todas ellas con el ingrediente político mafioso de por medio. Pasaban los años de Juan Millán y los de Nicolás eran los principales beneficiados con la bonanza económica que, en Sinaloa y México, deja el servicio público. El dinero público pasaba por Omex, se lavaba y aparecían enormes complejos habitacionales, de negocios y de renta al gobierno en turno. Así pasaron los años. Peña Nieto bajó multimillonarios recursos federales para calmar un poco el hambre insaciable y muchas veces voraz que tenían los de Nicolás por el enriquecimiento y la demencial figura de prestanombres de todo tipo de delincuentes organizados y con la autoridad legal cómplice de los gobiernos en turno. Hoy, por las razones que sean, Eustaquio de Nicolás se encuentra en prisión como un delincuente más. De los beneficiados políticos que se favorecieron con su condición de prestanombres, andan recibiendo homenajes en el Congreso local y ocupando puestos importantes en los gobiernos. El amaciato gobiernos empresarios solo cambió de apellidos: los Coppel. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Les damos la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. Bueno, pues vamos a platicar ahora de un tema que, pues más que importante, es revelador. Eustaquio de Nicolás, la empresa Omex y todo esto que ha sido el paso de esta empresa durante varios sexenios, en donde pues se dedicaron a estafar, a engañar y a multiplicar sus ganancias, haciendo todo tipo de triquiñuelas y todo tipo de estafas. Es una empresa que tuvo muchísimo poder económico, mucho poder político. Eustaquio de Nicolás fue el compañero de habitación en la universidad, allá la Panamericana, de Enrique Peña Nieto. Entonces, imagínense el grado de contacto que tenía con el poder esta empresa. Hoy vamos a platicar de todo lo que ha sido el trajinar de los de Nicolás dentro de lo que es pues toda esta farándula de comercio, de empresas, de todo lo que tiene que ver con Omex. Para ello, le voy a presentar a mis compañeros y amigos: Martín Durán Romero. Un gusto estar aquí otra vez con ustedes. Abel Jacobo Miller. ¿Qué tal? Buenos días. Pues sí, como dicen por ahí los plebes, pues no tienen llenadera, no tenían llenadera esta familia dentro del poder. Es un hecho que durante mucho tiempo estuvieron conectados totalmente a los subsidios federales y a los subsidios estatales. El empresario Eustaquio de Nicolás, de descendencia gallega, bueno, pues fue detenido el 28 de abril después de aterrizar en el aeropuerto de Guadalajara, proveniente precisamente de España. Entre 2010 y 2012, Omex afirman en sus reportes, la Bolsa de Valores tenía 150 y 250 proyectos en construcción en todo México. Es decir, ellos daban información que solo ellos verificaban por el contacto que tenían con las autoridades federales. La Fiscalía General de la República lo acusó por el presunto desvío de un crédito de 456,743,000 pesos, esto al Banco de Comercio Exterior. Es decir, ellos pidieron ese dinero, se dijo que iban a hacer algún tipo de inversión, pero el dinero nunca llegó a esa inversión. De eso es de lo que se les acusa, de que ese dinero no llegó a donde ellos decían que iba a llegar. También el gobierno de Estados Unidos, tras 9 años, y eso fue hace unos 5 o 6 años, lo multó después de haberle hecho toda una investigación en donde ellos decían que tenían casas habitación, o sea, estaban vendiendo casas habitaciones de bajo costo en toda la República. Inflaron todas estas estadísticas. Después se dio a conocer por una investigación que hizo precisamente el gobierno de Estados Unidos que no era así, que ellos mentían, y por eso les
pusieron una multa, óigalo usted bien, 13.5 millones de dólares. Y desde el 30 de abril de 2014, Omex presentó a un juez una solicitud de concurso mercantil para la reestructuración de su deuda 32 mil millones de pesos mediante acuerdo con sus acreedores. Es decir, Omex ha tenido una vida de mucho desequilibrio bancario en donde a veces tiene pues millones y millones de dólares, los invierte como ellos lo hacen de esta manera tan fraudulenta, en donde alteran cifras, en donde las casas son muy mal hechas, en donde se dice que hay tantos y tantos créditos y hay créditos que sí son verdaderos, otros que son falsos, y en donde todas estas investigaciones han sacado a la luz toda la falsedad de estos empresarios de acá de Sinaloa. Óigalo también, el hermano de Peña Nieto, Arturo, también tuvo negocios con Omex mediante una subsidiaria llamada Comercializadora Cántaros, Sociedad Anónima de Capital Variable, eso desde el 2009. Es decir, tenían contactos por todos lados. El hermano de Eustaquio, Juan de Nicolás Gutiérrez, socio y empresario, fue secuestrado por un comando armado hace como unos 5 años y a los 3-4 días fue liberado. El 22 de enero de 2018, el Banco de América presentó una demanda ejecutiva mercantil para reclamar el pago de 25 millones de pesos a Eustaquio de Nicolás, sus hermanos Gerardo, más intereses acumulados desde el 2013. ¿Y qué decir del estadio? Una historia totalmente leonina en donde Jesús Aguilar, pero desde Juan Millán, se le otorga una concesión con todas las ventajas al empresario por 15 años, terminó el último día de julio de 2018 y desde ahí, tanto Quirino Ordaz, el ex jefe del hoy gobernador Rubén Rocha Moya, y ahora Rubén Rocha Moya no han hecho absolutamente nada y estos están como precaristas ocupando ese espacio sin ninguna autorización y por supuesto pasando por encima de todos los ciudadanos. Es decir, mentir, robar y estafar es la presentación de Omex y los de Nicolás. El gobernador dice que él va a abogar por Eustaquio de Nicolás, por supuesto. Cuando él era coordinador de asesores con Aguilar, pues se le dio todo el poder a Eustaquio de Nicolás. Seguramente él, Eustaquio de Nicolás y ¿cómo se llama Gerardo de Nicolás, Ignacio, que también estuvo en lo que es desarrollo económico, se han de haber sentado ahí a compartir el poder. Pues, a ver, tú trabajaste en Omex, ¿no? Sí. Digo, yo ya puse todo en la mesa. Omex, ¿qué es Omex? Bueno, Omex en su principio me acuerdo que era una constructora en la que todo el mundo que nos graduábamos de la universidad queríamos trabajar, ¿no? Y sobre todo ahí en el corporativo. Una Coppel de ahora. De cuenta, ¿no? O sea, lo que pasa es que pues ahí había desarrollo, era una empresa con el logotipo y el distintivo empresa socialmente responsable, tenía buenos sueldos, etcétera. El detalle es que con el paso del tiempo, Omex empezó a hacer prácticas pues no muy legales que digamos, ¿no? Y empezaron a inflar una burbuja en cuestiones de los créditos, que por cierto en Estados Unidos ya hubo una crisis así por los créditos prime, ¿no? Que es darle crédito a personas que no son sujetas de crédito. Entonces cuando ellos hacen la empresa y después el hermano dirige Crédito y Casa, que era la financiera, pues ahí prácticamente cerraban el ciclo, ¿no? Yo te vendo la casa, la construyo y también te doy el crédito. Entonces ellos ahí empezó el problema, ¿no? Cuando empezaron a meter créditos gente que no era sujeta a crédito. Ellos tenían un lema, yo lo recuerdo, de Gerardo Nicolás, para los que trabajamos en el área de comercialización, te decían, las casas se van a vender contigo, sin ti o a pesar de ti, ¿no? De que se venden, se venden. Entonces
ellos se manejaban. La soberbia de sí, y tronaban a mucha gente, por ¿no? supuesto. Mucho director comercial renunció por la presión, porque te decían, si tú me prometes hoy que vas a vender 10 casas, hoy me tienes que dar vender 10 casas. Hoy, si no lo lograbas, al día siguiente la presión era más, porque te decían, no me cumpliste. Pero ellos ¿no? tampoco cumplían, porque si No. tú vendías las 10 casas y todo, el pago venía en burro, digámoslo así. Ellos hacían juntas diarias a nivel nacional, a través de teléfonos, de una reunión telefónica, y a todos los directores a las 7 de la mañana o gerentes comerciales los tenían en línea y le decían, oye, ¿cuánto vendiste ayer? No, pues 8, pero tú me prometiste que ibas a vender 7 casas, perdón, 10 casas, entonces no me cumpliste, te faltaron 2, hoy me tienes que vender, o sea, así era la presión, ¿no? Entonces ellos iban contrarreloj prácticamente con un afán, sí, de vender demencial, ¿no? Exactamente. Ellos también, ¿cómo conseguían los terrenos? ¿A qué precios? ¿No? Por ejemplo, el área donde está Prado del Sol, aquí en Culiacán, los terrenos los consiguieron a precios irrisorios, ¿no? ¿La isla? Exactamente, ¿no? A precios irrisorios. Te voy a poner un ejemplo. Si en Prado del Sol te conseguían el metro cuadrado cuando lo compraron ellos, que era totalmente monte ahí, que no tenía ni siquiera una avenida, a $2 el metro cuadrado. Entonces, después cuando lo estaban vendiendo, ya cuando edificaron y eso, y curiosamente siempre donde edificaban ellos, había una ley, ¿no? Siempre ponían una ley ahí, o sea, porque son del mismo club de empresarios. Entonces, el metro pues ya valía $1,500, ¿no? Entonces, ellos prácticamente se ampararon con los gobernadores en turno para hacer este tipo de cosas. Vivían, ¿no?, del poder, ¿no? Sí, Vivían totalmente, del poder. totalmente. En este caso, Martín, toda esta forma tan agresiva, ¿no?, voraz de los de Nicolás, pues así es la mayoría de los españoles, ¿no? O sea, encuentran en el gobierno federal y el gobierno estatal un feudo. Ellos están dentro del poder y los subsidios, prácticamente ellos decían, vamos a hacer este subsidio y me lo mandas. El estar en el dormitorio con Peña Nieto y luego ser él el presidente y Eustaquio de Nicolás uno de sus empresarios amigos, pues yo creo que tiene mucho que ver con todo esto. No, por supuesto, en México es una tradición que los empresarios crezcan al amparo del poder. No está Carlos Slim, Vizcarra aquí en Sinaloa, que es otro de los empresarios, los mismos Coppel. Creo ahora, que, ¿no? creo siempre ha sido una simbiosis, ¿no? Los grupos empresariales que también son un poder de fáctico, ¿no? Como el narcotráfico también es un poder cártel empresarial. como un poder fáctico. Entonces, pues hacen esta simbiosis, ¿no? Poder, empresariado y criminalidad. Decía el filósofo Michel Foucault, francés, que justamente las leyes que nos rigen a nosotros, a nuestras sociedades occidentales, están de tal manera planeadas para que el poderoso se beneficie y pues obviamente los jodidos que somos nosotros, hay que aceptarlo, que pues como ciudadanos la ley pues sí se nos aplica, pero en cambio a los poderosos no los toca. Sin embargo, a mí me da mucho gusto, la verdad, que un hombre que se sentía intocable y hay que festejarlo, hay que aprovechar estos rendijas del poder que ahora está en la cárcel, bendito Dios, Eustaquio de Nicolás. Lo lamentable, lo lamentable es eso. De ti, de que a su amigo le estás diciendo que qué bueno que esté en la cárcel. Pero fue el gobierno de López Obrador el que echó a la cárcel a de Nicolás. Entonces, ¿qué anda haciendo el gobernador Rubén Rocha litigando en favor de un delincuente de cuello blanco que evidentemente y abiertamente, que ¿no? fue en un juego, obviamente, por supuesto, que si a Nicolás va a la cárcel, ese expediente o al menos la orden o al menos algo le llegó al presidente. Y obviamente el presidente, bueno, pues gente de Peña Nieto, y a Peña Nieto ahorita lo vamos a perseguir, como efectivamente ya está pasando con las carpetas que le abrieron, y pues ahí está nuestro amigo siniestro Germanero en la fiscalía, pues para operar todo esto, ¿no? Porque de Nicolás se le acusa de delitos es un Robespierre de delitos federales. Por fortuna al Tato de Nicolás se le acusa de delitos federales. Así es. Porque hubiera sido delitos del fuero común,
Pues no, pues doña fiscal Sara Bruna, pues lo hubiera defendido. No, pues primero, está ¿no? diciendo, es lo que está diciendo Rubén Rocha, ¿no? Que porque está allá, está preso, porque si estuviera aquí, pues ¿cuál? Él De hecho, estaría... pues no tenía ni orden de presión aquí. No, y todos los que son detenidos en el orden federal, ya sean de los cárteles, sean de los cárteles empresariales, de los cárteles políticos o de los cárteles de empresas de droga, todos están libres. Aquí no tienen absolutamente Mucha gente ningún festejó, así como tú, el que esté detenido. Güey. No, pues mucha gente que estuvo trabajando en Omex. Y que le quedaron debiendo. Sobre todo los proveedores. Ahí es una cantidad enorme de dinero que le dan a proveedores todavía y empleados. Aquí, por ejemplo, hay una situación que es lamentable a más no poder, pero que en su momento, así como Rocha, que era asesor del gobernador, y el otro amigo del presidente, pues no se hablaba ni nada. La falta de compromiso o las mentiras o la poca higiene, por no decir otra cosa, en el hecho de las casas. Las casas las entregaban y a veces estaba la taza del baño, pero no tenía registro para sacar. Estaban los contactos de la luz, pero no estaban las líneas de la luz. Pues en Baja California Sur construyeron en zonas de riesgo que luego los arroyos crecieron y arrasaron con esos fraccionamientos. Lo que pasa es que el Infonavit te daba el otorgamiento de las administraciones, por ejemplo, con el avance de obra. Entonces, ¿cómo miraban el avance de obra? Con las casas terminadas, ¿no? En realidad, y ahí había un contubernio también con Infonavit, habría que decirlo, porque incluso uno de los directores del Infonavit que estuvo en aquel entonces, incluso después pasó a ser empleado como director comercial de los de Omex. Eran ¿no? empleados del gobierno, Sí. empleados de Omex. Pues es lo que hablamos, esta simbiosis, poder empresarial, poder político, para generar un negocio redondo, porque al final de cuentas, si leemos los testimonios de lo que verdaderamente importa, que es la gente que fue afectada, Así es. cómo compraron casas justamente muy mal hechas, que se inundaron, Material pésimo. o que se fracturaron, o un sinfín de desarreglos. Sí. Entonces, esos son los testimonios que nos debería de interesar a nosotros, tanto como periodistas como sociedad. No que estemos defendiendo a un empresario pícaro que robó mucho dinero y que ahí está ahorita en la cárcel. Porque el que roba es ratero, ¿no? Sí, claro. Y el que miente es mentiroso, ¿no? Definitivo. Y el que solapa es solapador, ¿no? Entonces, Rubén Rocha Moya está solapando, está mintiendo y está defendiendo a un ratero. Y él pareciera que está en una cruzada defendiendo a un personaje muy limpio en su actuar, cuando es todo lo contrario exactamente. Aquí hay varias partes. Primero, Omex sale con todo ese poderío y todo esto. Fue la empresa de Peña Nieto aquí en Sinaloa, de Juan Millán, del Desarrollo Tres Ríos. Bien decía Martín, después Vizcarra agarra ese papel, es poderoso, anda en el avión con Peña Nieto y todo. Y ahorita está los Coppel. Entra uno al gobierno del estado, se infla todo lo que es la promoción turística en Mazatlán, se le sigue. Bueno, pues le compra el edificio Quirino. Exactamente, el edificio. Que está en ruinas, ¿no? Ahorita con las lluvias pasadas. Pues que el edificio costó 200 millones y Quirino le metió 600. O sea, son como 700 millones de pesos metidos ahí. Con eso te hubieras hecho uno nuevo de buena calidad. Y al ladito hay un estadio que se le han metido por ahí de 500 millones de pesos. El estadio se da en concesión en 2003, entra al Congreso y en 15 días sale ya la concesión del estadio. Fíjese nada más para que se dé una idea de lo miserable que son estos empresarios junto con los políticos, y que lo oiga Rocha Moya, porque se lo dije cuando fui a la semanera. Cuando imagínate, el Eustaquio de Nicolás le dice al gobierno del estado: yo voy a invertir 13 millones de pesos anuales para fuerzas básicas, su desarrollo deportivo y todo eso. Perfecto, le dice Juan Millán. Entra al Congreso, le rasuran eso. Y él pedía 10 y le dan 15 años. Y cuando sale rasurado todo eso, se le pregunta, bueno, ¿y por qué
no, el Congreso actuó en beneficio de la población. No, es que el empresario iba a ser violentado en su recurso económico. Hay que cuidar también a los empresarios. Eso fue lo que dijeron. ¿Quiénes creen que firmaron? Pues ahí está Imelda Castro, que fue una de las que firmó, y ahora es senadora diciendo que va para los pobres. Ahí eran los jóvenes, y son generaciones que se echaron a perder. Es decir, los empresarios se sirven con la cuchara grande con este binomio entre empresario y político, porque se pierde cuál es el político y cuál es el empresario. Con Quirino Ordaz es la muestra de que se perdió. ¿Qué deja Omex, Eustaquio de Nicolás o los de Nicolás al pueblo sinaloense? No a todos estos cabrones políticos que siempre andan mintiendo, no. ¿Qué deja a los sinaloenses? O al grupo, o al pequeño grupo, gran grupo de sinaloenses que todavía sigue reflexionando acerca de lo bueno y lo malo, porque ahí ya se perdió todo eso, ¿no? Pues que dejan los Omex obviamente si los ponemos en una balanza, mucho más cosas negativas que positivas, ¿no? En su tiempo fueron generadores de empleo y empleos bien pagados, hasta eso tienen muy buenos sueldos. Pero si tú lo ponemos en una balanza, pues ¿cuántas demandas tiene, no? Por construcciones mal hechas, por casas que se cuartearon, por casas que no tenían ni drenaje, por casas, o sea, y te puedo aquí listar un montón de fraccionamientos que tienen ese tipo de quejas. ¿Cuántas quejas tienen con los proveedores que por más que les siguieron, les fiaron? Con o sea, gobiernos. porque decir, ¿cómo no le voy a fiar a Omex si, por ejemplo, los proveedores de grava, ¿no? Decía, ¿cómo no le voy a fiar a Omex si compra toneladas de grava? O sea, sí le voy a fiar. Entonces, cuando fueron viendo la bola de nieve, que oye, ya me debes 3, 4 millones de grava y no me los pagas, entonces... Oye, a ver, aquí hay algo importantísimo cuando se habla Tenían que comprar otro ya. de estos proveedores y todo esto. Ahora, en los últimos años, lo que decían los de Nicolás, que habían caído en esta bancarrota porque ya no generaba el gobierno federal subsidio. Así es. ¿Qué está diciendo? O sea, ya no llega el dinero de la federación, entonces nosotros estamos quebrados. Está diciendo que todos nosotros éramos lo que poníamos el dinero para que Omex se fortaleciera. Aquí, esa es una de las cosas que hay que ponerlo sobre la mesa, porque yo creo que eso es lo más importante, de que todos estos empresarios trabajan con el dinero de todos los ciudadanos. Claro. Por ejemplo, ellos tenían trato privilegiado en el Infonavit. El Infonavit se decía, oye, yo en el año, yo tengo X cantidad de créditos que tengo que autorizar, ¿no? Vamos a suponer 1,000 créditos, por decirte una cantidad, obviamente son mucho más, ¿no? Pero pues Omex era una de las constructoras más grandes después de Urbi y de eso, ¿no? Entonces decían, oye, impulsa. Entonces a Omex le voy a dar una cantidad considerable de créditos a ellos. Entonces eso hacía que tronaran muchas otras empresas chiquitas de constructoras, ¿no? Porque las jalaran, ¿no? Sí, yo te voy a tronar porque eres competencia para. Porque ellos también lo que hacían para evadir impuestos y todo esto, porque por ejemplo en el estadio, que ellos eran una ramificación, Estadios de Sinaloa, SADCB, ellos, para evadir impuestos, contrataban a otra empresa en Vallarta, que era la que agarraba a los trabajadores, le hacían todo un chanchullo y entonces ya no pagaban. Hay un diputado de Morena, hoy de Morena, que era muy apegado a esta familia, ¿no? Que es apegado a esta familia. Que es Jesús Ibarra. Ah, por supuesto. ¿No? Entonces, ese amigo... Incluso es de la familia, o sea, son familias... y ahí está el Morena. Así ¿no? es. Entonces, Morena no puede hablarnos de que son diferentes, o sea, eso es lo que necesita entender mucho morenista, ¿no? Mientras tengan a ese tipo de gente ahí representándolos, o sea, porque no nos representan a nosotros, no, ellos representan a los intereses de esos empresarios, ¿no? Muy calladito, ahora con esto de la aprehensión del Tato Nicolás, el vato está calladito, ¿no? Y en ese entonces, pues era festejar, como decía Martín, festejar que, ay, soy amigo, soy... Pero es que, pero Jesús es morenista por el hermano que es el novio del Mario Delgado, ¿no? Bueno, yo no sé si sea novio, pero lo que sí sé es que es coordinador de asesores de Mario Delgado, ¿no? Él es el que está casado, creo, con una hija de Eustaquio de Nicolás, ¿no? El famoso frijol, mentiroso como él solo, pero bueno, aquí dice que la mentira es el fundamento de la política, ¿no? Por supuesto, y claro, el tema es que
creo que le hace mucho daño. Bueno, pero ya no hablemos de daño, ¿no? Ya están, no, ya se está quitando. Hay que ir para adelante. No, se están quitando ya la máscara, se les está cayendo la máscara. Justo, por ejemplo, ahora el sábado que fue las elecciones a consejero de Morena, o sea, realmente llegaron el poder por el poder, pues en realidad ya la narrativa que quiere ser cliché ya, que es un cliché de primero los pobres, no es cierto, o sea, primero es el poder y lo están demostrando con toda la voracidad que hay. Entonces, no es que sean igual, siempre lo fueron, lo que pasa es que no tenían la oportunidad de tener el poder. Entonces, mal están haciendo ahorita el gobernador o sus aliados, lo repito, en litigar en favor de un Tato de Nicolás, como si no tuviera dinero para litigar él, pagar buenos abogados, no ocupa la ayuda de un gobernador. No, y que el gobernador es el representante de la ciudadanía, ¿no? O sea, él cree que es un negocio, o sea, entonces, ser sí, gobernador es una empresa, yo soy un empresario y defiendo a otro empresario. No, al defenderlo él está diciendo que lo tienen que defender todos los... Caemos de nuevo en la engañifa aquella de que gracias a los empresarios tenemos fuentes de empleo y todo eso. Que es una parte totalmente falsa, ¿no? Sí, por supuesto. Trabajos mal pagados. Sí, no, pero deja tú que sea mal pagado. O sea, es una falacia porque es como si yo tuviera que agradecerle al cajero automático que me está dando mi dinero que yo estoy trabajando. O sea, por supuesto. No creaste una fuente de empleo, necesitas. ¿Cómo están ahorita quejándose los comerciantes del centro? Porque no tienen empleados. Porque no tienen empleados, pero porque pagan 50 pesos a diarios. O sea, también pregúntense en eso, o sea, es la precariedad y vuelvo a lo mismo. Por eso las leyes están redactadas de tal forma que no toquen a los poderosos y que sí a los jodidos. Y por eso tenemos tanta desigualdad en este país. Porque siempre se privilegia al poder, al que tiene el dinero. Entonces, ese es el tema. La justicia en México siempre es un tema pendiente y siempre lo va a ser con 4T o sin 4T. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, pues, vivimos en un país que desde hace más de 100 años dijo alguien, cúmplase la ley en los bueyes de mi compadre, ¿no? Sí. Y eso es lo que siempre se está aplicando, pues la ley es para mis enemigos y para mis amigos, ¿no? El beneplácito y el placer, ¿no? Y también toda esta falta de cordura en el sentido de la exigencia, si es que la hay. Dice bien Martín, se terminó el negocio en el centro de Culiacán, todo el mundo está cerrando, lo vemos cómo fue una situación mediática de los gobiernos, incluso el gobierno del estado, porque lo único que no cerró y siempre se mantuvo fue la ley que está allá, el Panamá, que hasta le dieron millones de pesos, pero en lugar, se junta un grupito a defender el centro, pero quiere defender el centro y no agarra una lógica. Bueno, vamos a ver cuánto se invirtió en Mazatlán, en toda la zona turística, ¿no? Entonces, si se invirtió esa cantidad de dinero en la zona turística y no se rescata a los empresarios del centro, entonces ahí es donde tú puedes exigirle al gobierno, ¿no? ¿Cómo puede ser que le des a los empresarios y no nos des a nosotros? Pero falta esa lógica en querer hacerlo, ¿no? Como que todo mundo está desviando la atención a un solo lugar. Es el centro. Eso que pasó en el centro pasó en el Mercado Humaya, y ahí cuando estaba pasando en el Mercado Humaya, que se dijo a los del centro, porque había gente del centro que estaba no les importó, y se les dijo allá, el siguiente va a ser los empresarios del centro, hasta que les llegó, es hasta que se dan cuenta. ¿Cuál sería tu punto final en este tema? Pues yo coincido con lo que dice Martín, ¿no? De que esto va a continuar, ¿no? Ese matrimonio entre empresario y gobierno, y los otros, o los ciudadanos, vamos a seguir viendo detrás de la barrera. ¿Cuándo irá a cambiar esto? Pues cuando la ciudadanía empiece a tener una conciencia colectiva, que empiece a exigir, que empiece a no estar de acuerdo con este tipo de situaciones, porque con T o sin 4T, como lo dice él, o sea, esto no va a cambiar. Entonces, cambian las siglas y siguen igual las cosas. Y las cosas van a seguir igual, ¿no?
Martín. ¿tu punto Bueno, de yo vista? sí tenía esperanza en el 2018, se agotó. Sin embargo, pues no hay que dejarnos arredrar, ¿no? Efectivamente, a veces podemos platicar de una manera un poco catastrófica, pero no, bueno, no todo está perdido justamente por la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía que todos los días salimos a la calle a trabajar, ¿no? Y a mover este entramado y obviamente a enriquecer más a los ricos. No va a cambiar, pues ahí está el maridaje. Nada más que pues antes en Los Pinos cenaban pato laqueado y pues ahora tamales de chipilín. Esa es la diferencia nada más, ¿no? Entre antes y después, ¿no? Estamos llegando al final de este programa. Lo que sí es lamentabilísimo es que un gobernador, o que se dice ser, salga a defender a un ratero, a un mentiroso y a alguien que ha fraudeado por todos lados, a todos. Eso sí es lo lamentable, y que todavía lo diga con ese cinismo y esa forma tan de la 4T de decir las mentiras como grandes verdades. Gracias por acompañarnos, nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta entonces, hasta siempre.